Muy buenos compañeros, docente. El tema que nos tocó es el teorema de Tales. También conocido como teorema de Tales de Mileto, es un concepto fundamental en geometría. Establece que si se dibuja en una recta que pasa por los puntos A y B, se une con un punto C en la circunferencia de un círculo. Entonces, el ángulo ACB es un recto de 90 grados. Este teorema se utiliza para demostrar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados y tiene aplicaciones en diversas áreas como la trigonometría, la geometría analítica y la física. Gracias. Muy buenas, mi nombre es Eric Silva y voy a hablarles sobre las fórmulas del teorema de Tales. Como primera fórmula encontramos que si dos rectas cualquiera que sean se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados de una de las rectas son proporcionales a los segmentos correspondientes de la otra. Después tenemos la semejanza de los triángulos, donde vamos a encontrar tres criterios. El primero es que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. El segundo es que dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales. Y el tercero es que dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y un ángulo comprendido entre ellos. Después vamos a encontrar los criterios de semejanza de triángulos de rectángulos, donde el primero es que dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen un ángulo agudo igual. El segundo es que dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen los dos catetos proporcionales. El tercero es que dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen proporcionales la hipotenusa y un cateto. Por último, tenemos la semejanza de polígonos, donde dos polígonos son semejantes cuando tienen los ángulos homólogos iguales y los lados homólogos proporcionales. Gracias. A continuación hablaremos sobre los tipos de teoremas de Tales. El primer teorema de Tales es un principio geométrico atribuido al matemático griego Tales de Mileto. Este es fundamental en la geometría ya que se enfoca en la proporcionalidad de un segmento de determinadas líneas paralelas por un triángulo, entre líneas rectas cortadas por un conjunto de paralelas. Lo que el primer teorema de Tales establece es que si dos líneas rectas son cortadas por varias rectas paralelas, los segmentos que se forman en una de las rectas son proporcionales o correspondientes a segmentos en la otra. ¿Qué quiere decir esto? Si dos o más rectas paralelas cortan dos líneas transversales, los segmentos en una transversal guardan la misma proporcionalidad que la otra. A continuación tenemos unos ejemplos gráficos de cómo debería verse. Este es un par de líneas oblicuas cortadas con tres paralelas marcando los segmentos. Este es un claro ejemplo de cómo se forma un teorema de Tales. ¿En dónde podemos aplicar el teorema de Tales? Esto lo podemos aplicar en medición de distancias inaccesibles, tales como el uso para medir la altura de pirámides, midiendo la sombra proyectada. Podemos también aplicarlo en la arquitectura y diseño para garantizar proporciones simétricas, también en la fotografía y en el arte, en la perspectiva donde se respeta la proporcionalidad de los objetos lejanos y cercanos. Buenas noches, mi nombre es Jaime Romero y hoy les vengo a hablar sobre los teoremas de Tales. El segundo teorema de Tales. El segundo teorema de Tales se refiere a la relación proporcionalidad que se establece entre triángulos y circunferencia. Este teorema se puede enunciar de la siguiente manera. Si dos rectas paralelas son cortadas por una secante, los segmentos que se forman son proporcionales. Esto significa que si tienes dos líneas paralelas y una línea transversal que las intersectas, los segmentos de una de las líneas serán proporcionales a los segmentos de las otras líneas. Este teorema tiene muchas aplicaciones en geometría, incluyendo la resolución de problemas relacionados con triángulos, círculos y ángulos. Es uno de los principios fundamentales del estudio de la geometría euclidiana. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar lo que son unos ejercicios sobre lo que es el teorema de Tales. El teorema de Tales se utiliza para dividir un segmento en varias partes iguales, como ya se había hablado en los anteriores compañeros.
Primero, dividir el segmento B en 3 partes iguales es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Para empezar, se dibuja una semirrecta de origen al extremo A del segmento. Luego, tomando como unidad cualquier medida, se señalan en la semirrecta 3 unidades de medida a partir de A. Luego, por cada una de las divisiones de la semirrecta se trazan rectas paralelas, el segmento que une B con la última división sobre la semirrecta. Los puntos obtenidos en el segmento A y B determinan las medidas partes iguales en que se dividen. Esto es como se aplica lo que es lo de Tales en las semirrectas. Ahora vamos a hacer lo que son ejercicios aplicados, ya con procesos. Las rectas A, B y C son paralelas. Halla la longitud de X. Aplicando el teorema de Tales, tenemos aquí que 14 sobre X es igual a 10 sobre 4. X es igual a 14 por 4 sobre 10, igual a 5.6 centímetros. Las rectas A, B son paralelas, la C también es paralela, porque se cumple el teorema de Tales, puesto que 3 sobre 2 es igual a 6 sobre 4. Esto es igual a 12 igual a 12.